Bueno, hola, bienvenidas a este podcast de Juventud sin Odio. Hoy estamos aquí con Sara y con Laura, que nos van a hablar un poquito sobre el sexismo en las redes sociales, ¿no? Y cuál es la situación en la que nos encontramos las mujeres y sobre todo hablaremos de si es un espacio seguro para nosotras o no. Así que bienvenidas, chicas, ¿qué tal estáis? Encantadísima, yo por lo menos agradecida, además muy feliz de estar aquí con vosotras. ¿Y tú, Laura? Igualmente agradecida y contenta de que nos hayan invitado. Para que os conozcan un poquito, ¿nos podéis hablar de vosotras? ¿Por qué estáis aquí? Contadnos un poco así vuestro bagaje. Puedes empezar si quieres tú, Laura. Bien, bueno, yo soy vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, que es un organismo que representa a la juventud tanto asociada como no asociada. Ok, ¿y en tu casa, Sara? Yo soy autora de cómic e ilustradora, siempre trabajo desde el humor, pero con un trasfondo social y feminista y por los derechos de absolutamente toda la diversidad y pluralidad que compone el tejido universal, ¿no? Digamos. Y también soy la presidenta de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic y formo parte de la mesa también sectorial del cómic a nivel español. Wow, madre mía. Lo primero, vaya dos personas que tenemos aquí con nosotras. Se me ha olvidado decirlo, por supuesto, también. Formo parte de una entidad feminista y dentro del Consejo también llevo el área de feminismo y derechos humanos, que o sea que dos mujeres vinculadísimas a la defensa de los derechos de las mujeres y al feminismo. Así que vamos a darle caña a este podcast. Vamos a empezar un poco. A mí me gustaría preguntaros si tuvierais que puntuar más o menos del 1 al 10 cuánto sexismo las mujeres sufrimos en las redes sociales, ¿qué puntuación le daríais? Está complicado. Sí. Yo estaba pensando en la puntuación al revés, ¿no? En vez de la puntuación al sexismo, la puntuación del bienestar que tenemos en las redes sociales. Y para mí sería un 6, que es he aprobado, estoy un poquito para adelante, pero anda que no me queda para tener buena nota. Cierto, de hecho, incluso depende de la red social, ¿no? Pondría un 5, un 4. Twitter, por ejemplo, es un nido de odio a veces. No es lo mismo una respuesta que se le da a una opinión de una mujer que la que se le da a una opinión de un hombre. Totalmente cierto. Bueno, a mí para introducir también un poco este tema de las redes sociales y en qué situación nos encontramos, creo que, por ejemplo, también hay que hablar de la presión estética que sufrimos las mujeres, ¿no? Y cómo al final, pues esto se visibiliza dentro de las redes sociales. Y aquí hay una pregunta clave que me gustaría deciros y es si consideráis que el algoritmo nos está educando a nosotras en vez de nosotras al algoritmo. Creo que es un debate como muy importante en el que hay que hablar de las redes sociales y que a veces no está tanto en el foco, ¿no? Y sin embargo es quien básicamente rige totalmente todo lo que vemos. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que debemos preguntarnos también quién organiza el algoritmo, quién crea la inteligencia artificial, quién crea al fin y al cabo todo el compendio de lo que son las tecnologías. Si tiene una perspectiva que por lo general son carreras que han sido masculinizadas en la historia y tiene una perspectiva patriarcal, pues obviamente nos vamos a encontrar con una educación patriarcal que al fin y al cabo estamos recibiendo a través de las redes. De hecho, a través del Instituto Reina Sofía, la FAT, podemos ver estudios que dicen que en los jóvenes hombres está creciendo el machismo, que creemos que estamos avanzando, y es verdad, hemos avanzado un montón, pero estamos viendo un resurgir patriarcal nuevamente, una resistencia a la teoría feminista bastante fuerte. Y en tu caso, Sara, ¿qué opinas sobre esta cuestión del algoritmo y si este algoritmo nos educa o no? Lo primero, suscribo lo que dice ella, porque es que salvo todo lo que es dedicarse al tema de cuidados ha sido patriarcal y ha sido heteropatriarcal además, literal. O sea, diversidad menos 20. Entonces, prácticamente todo de lo que partimos es una base heteropatriarcal y que nos coge y nos agarra de los pelos y de todas partes y nos trata de manipular. Además de unas formas un poco viles y un poco a veces que a mí me hacen incluso reír, ¿no? Por el absurdo. De hecho, hay un cómic muy famoso que se llama Watchmen en el que se plantea quién vigila a los vigilantes, pues sería esto, ¿no? ¿Quién forma el algoritmo? ¿Quién decide lo que te tiene que gustar? Y en concreto en mi perfil profesional trabajo muchísimo temas de diversidad afectivo-sexual, de diversidad corporal, de diversidad de tallas, de belleza en todos tipos de cuerpos, diversidad funcional y curiosamente muchas veces Instagram, por ejemplo, me recomienda vídeos para adelgazar o comparativas de personas que, fíjate, antes de adelgazar 20 kilos estaba así y ahora soy así o aprende a comer de tal manera. Bueno, igual lo que deberíamos aprender es que no nos metemos en las vidas de las personas que no conocemos, ¿no? Imagínate, yo por ejemplo soy una persona relativamente sana y digo relativamente porque está el mundo como para echarse a correr, ¿no? Pero esto le pasa a una adolescente con algún tipo de TCA y le hunde por tierra el trabajo que lleva años hecho.
Es una pasada. Cierto, muy cierto, y de hecho tenemos que ver cómo está diseñado, ¿no? El algoritmo. Está diseñado para que si tú le das un me gusta a una cosa o ves X segundos algo, te lo va a volver a enseñar y con más frecuencia, y de hecho las redes sociales lo han intentado callar, pero se sabe que han ido a más radical. Y de hecho, con lo que estabas hablando de los trastornos alimenticios, pues Instagram, por ejemplo, sabía desde hace muchísimo tiempo que estaba causando trastornos alimenticios, trastornos de disforia corporal, y sin embargo seguía haciéndolo. Tenía informes internos y lo ocultó. Como con respecto a este tema un poco, a mí hay un concepto que justamente se me ha ocurrido hoy un poco, que quería hablar, y es sobre la gamificación de las redes. ¿Por qué digo gamificación de las redes? Me refiero a esto en el sentido de que las redes obviamente te premian con likes si tú subes un tipo de contenido, y creo que las mujeres tenemos mucha presión en este sentido. Tienes que salir sexy, tienes que salir guapa, tienes que salir brillante, feliz, tienes que cumplir como, digamos, una serie de estándares, ¿no? Y esto al final no solamente nos afecta a nuestra imagen, sino incluso también a nuestra salud mental. Sí. ¿Cómo percibís vosotras esto en las redes? Yo lo veo además bastante contraproducente, porque te están bombardeando constantemente con encaja en este prototipo, pero luego encajas en ese prototipo y el primer comentario que te encuentras es del señor X, digamos, ¿no? Que estaba buscando precisamente fotos o contenido de este tipo, y te ve a ti y no le cuesta nada lanzarte un comentario en el que te compara con absolutamente cualquier tipo de animal tóxico, horrible, o una vejación. Entonces es muy contradictorio además, y a mí personalmente me afecta de manera negativa, pese a que me esfuerzo mucho por no entrar en esos cánones, porque al final una tiene que estar contenta con su cuerpo, y si le gusta algo va por ello, y si no, pues no, y te vistes con lo que te gusta, sea moda o no, y al final, pues bueno, al final las tiendas que hay y la gente con la que te encuentras es lo que se vende, lo que hay, ¿no? Entonces algo acabas picando. Pero es bastante tóxico, porque es un bombardeo constante, y nosotras, por lo menos las que estamos en esta mesa, tenemos las cosas muy claras y tenemos ya una edad como para ver esto, pero la gente que ha crecido con esto y que efectivamente lo tiene asociado a la gamificación y a un juego en el que vas ganando conforme vas pasando tiempo ahí, es súper peligroso. Es algo que se debería de medir y se debería de regular de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Creo firmemente vengo del ámbito del derecho, estudié derecho, y creo que tiene que haber una legislación que regule esto, ¿no? Y sobre todo también que tenemos que comprender que hay sesgos sexistas, ¿no? Entonces, tenemos que también analizarlo un poquito con esas gafas moradas y ponerlo... que hay una pornificación de la sociedad, pero sobre todo del cuerpo de las mujeres. Se nos ha vendido también un poquito que es liberador, que es tal, pero ¿a quién está beneficiando esa liberación supuesta, ¿no? A los hombres en concreto, y por supuesto a todo lo que es la cultura sexista. Sí, desde luego solamente somos vistas como meros objetos que ofrecen placer y no como seres como sintientes, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, habéis abierto también el tema de los cánones de belleza, y a mí sí que me gustaría resaltar, ¿no?, que esto no es una novedad, sino que los cánones de belleza han ido existiendo a lo largo del tiempo, y entonces... sí que podríamos hablar también de quién depende este canon de belleza. Me gustaría que abriéramos un debate de quién establece este canon de belleza y por qué lo estamos siguiendo, porque la realidad es que la sociedad lo sigue, y entonces también, por tanto, las redes sociales también hacen que tengamos que seguir ese canon de belleza. ¿Qué opináis de esto? Bueno, pues tenemos que volver a ponernos las gafas violetas, y no solo las gafas violetas. Tenemos violetas que no deberíamos quitarnos. Tenemos que coger un poquito de perspectiva también de clase, porque aquí entra el capital de por medio. Ese cántico que tenemos en las manifestaciones feministas de patriarcado, capital, alianza criminal, pues aquí entra en juego. Por supuesto que dentro de toda esa cultura de ponernos como una estética, ¿no?, que tenemos que seguir, pues hay toda una industria detrás. Hay que vender cosméticos, hay que vender adelgazantes, etcétera, etcétera. Claro, eso es así. Es que realmente, aparte de que ha sido, como prácticamente todo, heteropatriarcal, que es una palabra que creo que se va a poder hacer aquí un juego de incluso de tomarse chupitos, porque estamos repitiéndola mucho, tiene un factor también capital muy grande, porque quien está satisfecho con su imagen y quien está satisfecho con su estatus, con dónde está, con quién está y consigo mismo, no consume cierto tipo de producto. Y este tipo de producto es además un producto rápido, la gran mayoría de ellos no son sostenibles, caros, y que te los venden desde el minuto cero. A partir de los 25 años tienes que ponerte crema anti-envejecimiento.
digo, coño, a los 25 años te tienes que poner crema anti-envejecimiento, jolín, pues te espera una vida muy pretita, ¿no? Muy mala. Entonces es algo de lo que creo que también que tenemos que ser conscientes, porque hay veces que la vorágine nos arrastra y te ves metida, angustiada en un probador diciendo, ¿y por qué esto a mí no me queda bien y a mi amiga sí? Que a tu amiga le pasará al contrario, o a tu amigo con otras cosas, ¿no? O esa obligación también a veces de cumplir de, ay, se me ve la raíz, o ay, la raya, ay, no sé qué. Si te apetece maquillarte, si te apetece usar un producto, si te apetece usar una ropa, úsala. Pero úsala porque te satisfaga a ti y porque te haga feliz a ti. Y con esto, por ejemplo, hablamos también, yo abro el melón, del tema maquillajes y cosméticos para hombres, que hasta ahora parecía que estaba como, prohibido y denostado. Y yo abro el melón de los nombres que les ponen a las cremas para los hombres. Crema masculina de la misma marca, la misma crema, igual tiene otro tipo de excipiente o de ingrediente por una piel un poquito distinta, ¿no? No sé cómo funcionará con el tema hormonal, pero crema masculina de la marca, por ejemplo, que utilizo yo, Fuel para la cara. La tienes que llamar gasolina y ponerle letras de machote, o sea, es crema hidratante, sí, no vaya cariño. a ser que la masculinidad... Claro, entonces es algo que yo creo que es complicado, lo tenemos en los morros constantemente, y hay veces que, bueno, yo tiro mucho de humor, hay veces que te tienes que reír por no llorar, porque dices, madre mía, me voy a poner gasolina en la cara. ¿Cómo percibís vosotras esto dentro de las redes sociales? ¿Creéis que esto está siendo así? ¿Cómo creéis también que los hombres viven en las redes sociales todo esto? Porque creo que también es importante ver cómo es su perspectiva, ¿no? Sí, bueno, afecta tanto para unos como para otros, es verdad que a ellos en menor medida, pero al fin y al cabo ellos también tienen que seguir unos estándares, tienen que ser rudos, tienen que ir al gimnasio, tienen que ponerse fuertes, tienen que ser los machotes, y claro, afecta al fin y al cabo a nuestra psique y a nuestra autoestima si no cumplimos con ello, porque es la aceptación social. Es muy complicado y es muy duro también de vivir, sobre todo si ya te causa un problema. Sí, al final los moldes y esa obligación de encajar realmente es algo social y entran todos, en ellos, en ellas, en absolutamente todo el mundo. Y la verdad es que es peligroso porque también les mete con calzador, ¿no? Una forma de comportarse, incluso una forma de pensar o de actuar que realmente no se corresponde y no responde a lo que ellos quieren o necesitan en ese momento. Y es algo súper negativo. Realmente todo aquello que te haga ser de una forma distinta a cómo eres realmente, siempre y cuando no seas Jeffrey Dahmer, quiero decir, y no atentes contra nadie, es súper negativo porque nos estamos perdiendo muchísimas perspectivas distintas. O sea, ya no solo desde las gafas violetas, ya pues viniendo de las gafas violetas puede ser una persona que además es racializada, que tiene otra cultura, que viene de otra religión, y parece que además lo encajamos todo ya no solo con el heteropatriarcado y estos sesgos de género, sino además con un enfoque cultural europeísta. Y yo creo que ahí también nos estamos perdiendo muchísimas cosas, y a ellos les afecta, por supuesto. De hecho, no me acuerdo qué artista era, pero de primeros del siglo pasado, decía que las ciudades estaban construidas por y para hombres trabajadores con coche. Y, por supuesto, para hombres trabajadores con coche que no tenían ningún tipo de discapacidad ni ningún tipo de movilidad reducida. Y ahora eso está cambiando un poco, pero si te fijas, realmente está hecho para producir, como decías tú, es algo también del capital, y está hecho para gente que no tiene críos que van corriendo, que no le apetece salir con el perro. Es objetivo todo, ir para adelante, y yo y mis cositas. Sí. De hecho, me gustaría puntualizar una cosita. Y yo, más que desde una perspectiva europeísta, diría desde una perspectiva racista, porque dentro de Europa también hay diferentes razas, hay diferentes etnias, etc. Y cierto que es que desde la blanquitud estamos atentando contra lo que es diferente. Sí, es así. Y hablando así también un poco de cambios, bueno, creo que ya hemos visto un poco todo lo malo de las redes sociales, ¿no? Todo lo que recibimos, a todo lo que estamos expuestas, pero ¿qué podemos hacer para cambiar todo esto? Al final nosotras tenemos un rol no solamente en la sociedad, digamos, más terrenal, sino que también dentro de las redes sociales estamos ahí a fuego, y en este sentido sí que me gustaría que contarais vuestras experiencias de qué es lo que se puede hacer, porque incluso vosotras mismas lo estáis haciendo desde diferentes espacios. Entonces creo que es interesante ver como un poco también la visión más institucional tal vez, pero también la versión como más activista, ¿no? Que trata de trasladar y calar un mensaje concreto. Si nos podéis contar un poco, si quieres empezar.
Pues yo la verdad es que dentro de lo malo tengo que decir que lo positivo supera con creces a lo negativo. En mi perfil, por ejemplo, yo trato de subir ilustraciones y tiras cómicas siempre en base al humor, con un trasfondo social, dándole vueltas, haciendo pensar un poquito, pero de una forma que tienda puentes, o sea, siendo justa y siendo firme, pero de una forma amable, porque lo que busco primeramente es que la gente ría y con esa risa diga, ostras, puede ser que esto lo esté haciendo yo, puede ser que esto lo esté repitiendo de forma inconsciente muchas veces también, ¿no? Porque se nos mete en la cabeza, como decíamos, ese molde en el que encajar y hay veces que dices, ay, he sacado un pie del molde y no se está nada mal, ¿no? Entonces, dentro de todo, la verdad es que se ha conseguido crear, porque tengo una comunidad muy sana, un espacio seguro, muy diverso y muy bonito. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando llega el verano y pongo post sobre mujeres con las piernas grandes, ¿no? O lo mal que se pasa con las rozaduras, y se genera un debate recomendando cremas y remedios caseros para que no te rocen los muslos, por ejemplo, o se abre un tema y la gente, yo qué sé, ecología, y la gente da sus opiniones y aporta cómo reciclan ellos o cómo aportan su puntito, su granito de arena a este mundo, ¿no? Y me parece algo muy bonito, la verdad. De hecho, yo invito a todo el mundo que se pase y quien no le guste, le invito también sin ningún problema a que se vaya. No creo que sea un espacio de discusión, creo que es un espacio de compartir. De hecho, cuando hay algún comentario fuera de lugar, no tengo ningún problema, borro el comentario. Si esa persona vuelve a incidir, no le permito acceso y ya está, porque quiero que sea un parque. Un parque en el que estar tranquilos, jugar con los niños, con el perro y con quien te dé la gana. Entonces, pues bueno, desde la parte activista, pues se trata de hacer con alegría y con insistencia y consistencia. Que hay días que también te digo que estoy muy cansada. Como es normal, somos personas, puedes tener un mal día, recibes un comentario negativo y justo ese día te afecta y te dobla, ¿no? Pero dices, no me voy a centrar, ¿no? Es el típico comentario, el típico dicho de si señalas a la luna, el tonto mirará el dedo. Pues no te centres en el dedo, tienes la luna delante. Eso es. Qué bonito eso que dices de practicar el activismo desde la alegría, es algo que yo reivindico mucho de forma general y me parece muy importante porque a veces cuando intentamos transmitir una enseñanza parece que lo estamos haciendo desde la regañina, ¿no? Y al contrario, estamos hablando de vivir mejor todas y todas, de generar una buena convivencia y eso pasa porque todas seamos más felices. Entonces me parece como un término que debería aplicarse todo el mundo. Bueno, y en tu caso, Laura, si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, nosotros desde el Consejo lo que hacemos es una doble vertiente. Tenemos, por una parte, la sensibilización, la concienciación, sobre todo a través de redes sociales, eventos, y por otra parte, la incidencia política para que haya una legislación. No es tan alegre, pero se necesita porque al fin y al cabo la violencia la estamos sufriendo y tenemos que darle una legislación que nos ampare y nos garantice nuestros derechos fundamentales. Sí, yo creo que es uno de los grandes hitos de nuestra generación, sin duda alguna. Bueno, por traducir un poco el término de regulación, sí que me gustaría decir que cuando hablamos de regulación, creo que por una parte se habla de mejorar la moderación de las redes sociales, ¿no? Y de cómo al final los bots, por ejemplo, o las personas que vierten odio y demás en las redes sociales, ¿no? Cómo se modera eso y cómo se limita en ese sentido, pero por otra parte también mejorar los canales de denuncia y la gestión de las propias denuncias, porque muchas veces pasa, no sé, ha pasado que vais a denunciar un tipo de contenido, pero luego la denuncia no se llega a tramitar o te dicen que la han desestimado y dices, ¿cómo han podido desestimar, por ejemplo, este caso que es súper machista, misógino, racista? Es imposible y es porque básicamente no hay una buena moderación de ese contenido. Exacto. Y hablando justo de esto, sí que me gustaría introducir la inteligencia artificial, que ahora que está en el punto de mira, ¿no? No sé si lo visteis, pero en el caso de Rosalía, básicamente hubo otro cantante, que no vamos a ponerle un nombre a este susodicho en cuestión, pero básicamente lo que hizo fue coger una foto de Rosalía y desnudarla. Con respecto al tema de las inteligencias artificiales, pero ya no solo eso, sino también al Photoshop y demás, que es un gran debate, ¿creéis y consideráis que las redes sociales deberían señalar y visibilizar que se ha utilizado Photoshop o que, por ejemplo, se ha utilizado una inteligencia artificial? ¿Creéis que esto incluso es importante bajo la mirada feminista? ¿Yo? No, si quieres empezar tú, perdona. Gracias. Bueno, creo nuevamente que es necesario legislar para que eso se pueda visibilizar y, por supuesto, las políticas internas de las empresas tienen que señalizar esto. Caso ejemplar, o sea, cuando, por ejemplo, Radio Televisión Española publica algo, te aparece televisión o medio de comunicación dependiente del Estado. Porque eso no puede aparecer también que se ha editado una foto con Photoshop.
porque te está dando una información para que tú tengas en cuenta que a lo mejor puede tener algún tipo de contenido que no es real, literalmente. Exacto. Sí, debería regularse porque además es dañino a muchos factores, ¿no? Es dañino ya desde el punto creativo y artístico, yo que te voy a contar. Es horrible y de hecho hay gente que ya está utilizando incluso para libros y demás, sin ningún tipo de tapujos, inteligencias artificiales para crear imágenes que luego pues ponen portadas en sus libros o ponen en contenido de sus libros, y ya no solo es que esté haciendo mucho daño a la creatividad, sino que eso cae en manos de cualquier persona y se monta la de Rosalía. Realmente el problema no es la herramienta, el problema es el uso. Yo tengo un juego con mis amigos, un juego un poco tonto, que es dime algo con lo que no puedas matarte, ¿no? O matar a alguien. Y no hay absolutamente ninguna herramienta que si cae en tus manos no puedas utilizar de una forma negativísima al mayor de los extremos. O sea, el problema es que partimos de que no tenemos una base educacional de valorar ni la cultura ni los derechos de los demás. Y ahí puede darse el caso de Rosalía, porque además, curiosamente, no se ha utilizado esta inteligencia artificial para hacerle una edita a Rosalía súper chulo y hacerle un regalo. Se ha utilizado para desnudarla y utilizarla como objeto también capital para el volvemos a tomar el chupito heteropatriarcado. Al final el problema es ese, que no hay una base educacional, estamos trabajando o jugando, realmente estamos jugando con herramientas que no sabemos tampoco hasta qué punto pueden llegar, quién las está generando, cómo se están... Es peligroso, y a la vez tengo que decir que es muy goloso. O sea, a ti te hablan de inteligencia artificial y se genera mucha curiosidad. Entonces yo creo que esa curiosidad quizás deberíamos reorientarla hacia el punto de cómo podemos sacarle provecho. Porque aquí somos muy de jaja, pero con las redes sociales no es lo mismo una broma en tu entorno, que podéis tener cierto límite del humor, ¿no? Porque tenéis unas consecuencias todos, que llevarlo más allá. Que con las redes sociales lo publicas aquí y en 2 segundos está en cualquier parte del mundo. Total, con esto de la educación que decía, sí que me gustaría, para ir terminando, señalaros una cosilla, y es que, bueno, desde Cruz Roja Juventud tenemos el proyecto de prevención de conductas violentas, ¿no? A través del cual pues hay una rama que trata todo el tema de violencia de género, machismo y demás, pero también en positivo, ¿no? Qué cosas podemos hacer, qué buenas prácticas, ¿no? Para cambiar el mundo y que, pues, efectivamente todas podamos vivir un poco mejor. De hecho, este podcast también parte un poco como de esa visión y por eso hablamos de Juventud sin Odio, y por eso también estamos hablando de cómo las mujeres podemos ver y vivir, ¿no? Las redes sociales desde un espacio un poco más seguro. En este sentido, pues damos charlas educacionales en los institutos y en los colegios, pues también un poco para sensibilizar y concienciar a la gente joven, ¿no? De cuál es la parte negativa de vivir, por ejemplo, una relación ya no solo... digamos, de pareja, sino también incluso con de amistad y demás, una relación negativa, ¿no? En el que hay un componente sexista, misógino y machista, ¿no? Y cómo a la vez también podemos construir relaciones un poco más sanas, ¿no? Que nos permitan vivir mejor. Vamos a ir acabando ya un poquito esto. Sí que me gustaría, como de forma muy cortita y demás, que dijerais una cosita concreta de algo que os haya pasado malo en las redes sociales y qué habéis hecho con respecto a ello, si es que habéis hecho algo que pueda ayudar al resto de quien nos está escuchando aquí. Bueno, dale. Pues no me ha pasado a mí directamente, pero sí que le ha pasado a varias amigas mías, y es que han publicado páginas pornográficas diciendo que son ellas las que están publicando en OnlyFans cosas, y han utilizado su imagen y su fotografía. Lo que hicimos fue denunciar en masa, nos pasamos la publicación y la cuenta falsa de Instagram por todos nuestros grupos y fuimos a denunciar en masa. Se logró quitar una de ellas, otra estuvo un tiempo, desapareció al tiempo, pero no nos hicieron caso, no nos devolvieron una... ¿Se ha resuelto tu denuncia? Tal, nada. Ya, bueno, en el primer caso, sororidad, check. ¿Y en tu caso, Sara? Pues mira, esto por cierto que has comentado debe de ser un mal generalizado, porque yo también lo he visto a varias personas cercanas y que es increíble, es para que se les caiga la cara de vergüenza. Por suerte sí que conseguimos que lo retirasen. En mi caso, por ejemplo, de las últimas que he recibido, porque ya te digo que claro, cuando te posicionas y haces directamente contenido a favor de la pluralidad, pues la gente que va al hashtag diversidad, por ejemplo, va
o porque le gusta o para fastidiar, y yo esto lo he visto. De las últimas cosas que me han pasado, haber empezado a crear contenido sobre juegos de mesa, Magic y rol, porque es algo que me gusta mucho. También es un nicho bastante masculinizado hasta la fecha, y pues en uno de los últimos vídeos recibí un comentario bastante despectivo en el que decía que, bueno, esta tipa que sabía de Magic o del Señor de los Anillos, porque fíjate, porque tal y porque cual. Y al principio me exalté, luego lo borré y bloqueé a esta persona en concreto, y me dije a mí misma, tienes una comunidad sanísima, estupenda, lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y te lo están haciendo llegar, y si este comentario ha llegado es porque lo estás haciendo realmente bien y estás abriendo las puertas al resto de mujeres y personas no binarias. Qué importante es hablarnos a nosotras mismas también en positivo a veces y no creernos todos los inputs que nos llegan de fuera, sí. Bueno, chicas, pues nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras vuestra sabiduría y vuestra experiencia. Ha sido verdaderamente un placer, así que nada, espero que coincidamos muy pronto. Seguro que gracias. Sí. Muchas gracias.